Ceballos, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UES. Doctor Carlos Solís Sánchez, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Doctora Yocasta Rivadeneira Mendoza, staff de Endocrinología, Hospital del Norte Ceibal. Doctora Ani Cristina Terán Arango, fundadora y directora médica de Balance Med Nutrición. Decanos, docentes, estudiantes e invitados especiales. Tengan todos ustedes muy buenos días y sean todos bienvenidos al conversatorio Obesidad, complicaciones e impacto de la pérdida de peso, organizado por nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano. Hoy vivimos un espacio pensado para que, desde el conocimiento científico, exploremos nuevas perspectivas, lideremos con criterios sólidos y transformemos nuestro momento clínico de un problema global como la obesidad. Para dar inicio con esta jornada, invitamos al doctor Joaquín Hernández Alvarado, rector de la Universidad de Cotec, quien realizará el ofrecimiento de este acto inaugural. Doctor. Muy buenos días, autoridades que nos acompañan, doctor Guillermo Umpierres, que va a dictar esta conferencia, profesores, estudiantes que están también aquí en este día. Bueno, en primer lugar, yo quisiera reiterar nuestro agradecimiento al doctor Umpierres por haber accedido con toda su agenda a darnos esta conferencia que evidentemente va a ser un aporte dentro de su campo médico. Y quiero insistir en un hecho que a mí me parece importante. Estos eventos no son eventos aislados, forman parte de la educación, de la formación, en este caso de ustedes como estudiantes, sobre todo de medicina, pero también de enfermería y de nutrición. Es decir, la universidad aporta trayendo conferencistas de alto nivel, como en esta oportunidad, justamente para complementar la formación que ustedes están recibiendo. Por tanto, esta conferencia no es un evento aislado, ocasional, sino que forma parte de su preparación como estudiantes. Recibir esta presencia, esta visita internacional de un conferencista de peso. El tema, evidentemente, es muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo vive con obesidad y más de 2.500 millones presentan sobrepeso. Hay aquí un problema evidentemente grande que también lo vivimos en nuestro medio. Y eso tiene que ver evidentemente con la alimentación. Por eso, insisto, es un honor para tratar este tema de tal magnitud contar con el doctor Guillermo Umpierres García. Él es ecuatoriano, formado en Guayaquil, pero especializado en los Estados Unidos, profesor en Emory University, jefe de la sección de diabetes y endocrinología y director del Centro de Investigación en Diabetes y Metabolismo. Su trayectoria lo ha convertido en un referente internacional. Es el primer latinoamericano que preside la sección de Medicina y Ciencia de la American Diabetes Association. Más de 500 publicaciones científicas respaldan su aporte y su compromiso para mejorar la vida de los pacientes. Entonces, como digo, la presencia del doctor Umpierres constituye para nosotros realmente un evento académico, una contribución académica tan o más importante como las clases formales regulares que ustedes reciben. Entonces, que esta jornada sea de reflexión, de diálogo y que también nosotros vivamos y apliquemos a nuestra realidad esta situación que de lo contrario nos va desgastando uno a uno. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Umpierres, a esta su universidad.
Bueno, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por... Es un honor estar aquí. Y Francis, gracias por invitarme. Y yo me eduqué aquí, me gradué de la Escuela de Medicina hace, antes que muchos de ustedes hayan nacido. Y me entrené en Emory, soy profesor de Emory. Y hoy día vamos a hablar de obesidad. Y ¿cómo saco mi primera charla? Y no la veo acá. La veo ya. Tecnología. Antes de comenzar, muchísimas gracias por invitarme y felicitaciones por esta universidad. Sé que hay 2 universidades de su institución y necesitamos más médicos. Entonces, vamos a hablar acerca de algo muy general, no solamente para los médicos, pero también para las enfermeras y para los no médicos, porque yo creo que la obesidad es un problema de todos, ¿no es verdad? Esta diapositiva me muestra ciertos conflictos de interés y los objetivos del tratamiento son cómo reconocer, cómo diagnosticar, por qué razón la obesidad no es solamente un problema estético, eres gordo, es una enfermedad. Y hablaremos las razones por las cuales la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, reconoce la obesidad como una enfermedad. Vamos a hablar cuál es el efecto de dieta, ejercicio y los nuevos medicamentos. Estoy seguro que muchos de ustedes en las conversaciones que tienen con sus amigos les van a preguntar, oye, ¿qué hay de ese Ozempic? ¿Lo puedo utilizar? Yo tengo muchísimos pacientes que van a mi clínica, doctor, deme Ozempic. Entonces, las expectativas deben de ser claras. Y el manejo debe ser multifactorial, no solamente del endocrinólogo, del internista, pero de la nutricionista, de la enfermera que tiene que manejar al paciente. Y vamos a tocar algo de cirugía bariátrica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esta primera diapositiva está la tendencia global del peso alto en adultos, del sobrepeso. Y tú ves que en los últimos 20 años, tanto en los hombres como en las mujeres, los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, ha aumentado notablemente. Pero eso no es ninguna novedad, ¿verdad? Y para usted, alguno de ustedes ha viajado a los Estados Unidos, pues va a sorprender la cantidad y la severidad de obesidad que tenemos. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Y tú ves aquí el porcentaje de personas que tiene sobrepeso. Esto es en hombres. Y si tú ves aquí, no me acostumbro, pero bueno, Latinoamérica, especialmente el cono sur, es donde más hay obesidad en las Américas. Y el cono sur, o sea, Chile, Argentina, son tan grandes o tanto sobrepeso comparado a los Estados Unidos. Pero hay mayor porcentaje de obesidad severa en los Estados Unidos que en otros sitios. Y esto de aquí es la misma, pero en mujeres. Y lo que tú ves aquí es que las mujeres tienen mucho más sobrepeso y obesidad en el mundo entero. Especialmente en los países del tercer nivel, la obesidad en mujeres ha avanzado y se ha doblado en los últimos 20 años. ¿Y cómo diagnosticamos o cuál es el diagnóstico de sobrepeso y obesidad? Esto fue hecho hace 14 años por la Organización Mundial de la Salud. Antes usábamos ciertas tablas de sobrepeso. En los últimos 10 a 15 años utilizamos lo que se llama el índice de masa corporal, o en los inglés BMI, Body Mass Index. Y menos de 25 es lo ideal. Entre 25 y 30 tiene sobrepeso. Y más de 30 es obesidad. En los últimos años dicen, bueno, esto no es lo mismo tener una persona que tiene un musculoso como él, mucho músculo, que una persona que es pura grasa. Tiene el mismo peso y la misma estatura donde se calcula el índice de masa corporal, pero tiene más grasa. Y la grasa ahora sabemos que es un tejido activo, no solamente representa volumen, pero produce una serie de hormonas y citoquinas que están asociadas con inflamación y un efecto a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, ha cambiado y mucha gente está tratando de cambiar de obesidad por índice de masa corporal
por lo que le llaman adiposidad, la cantidad de tejido adiposo. Ahora, ¿será esto dentro de los pocos años? No, yo creo que vamos a continuar utilizando el índice de masa corporal por muchísimos años todavía. Pero hay muchos estudios que tratan de incorporar la adiposidad, porque el aumento de grasa, especialmente la grasa abdominal, está asociado con un aumento de mortalidad. Por muchos años, y yo creo que muchos médicos y nutricionistas piensan que la obesidad es sencillamente que comes mucho o no te mueves y no haces ejercicio. Y eso no es verdad. Hay muchísimos factores psicológicos, biológicos, sociales que aumentan la cantidad de peso. Entonces no es igual, y ojalá que esto sea un concepto que lo podemos discutir ahora. No eres que eres gordo porque comes mucho o no lo gastas. Indudablemente el estilo de vida ayuda, pero hay muchísimos factores que no tenemos tiempo de discutir hoy día que juegan un papel, ¿no es verdad? Es más que una enfermedad de un estilo de vida. Y los factores y lo que está asociado con obesidad, pues primero es muerte. Yo les voy a enseñar unos estudios que demuestran que con tu índice de masa corporal aumenta a más de 30, tú doblas la mortalidad a los 10 años. Vamos a hablar acerca de cánceres, especialmente colon, útero, próstata, mama, que están asociados con un aumento de cáncer. Vamos a hablar, yo soy endocrinólogo, o sea, yo vivo de diabetes, ¿no? Y es lo que yo hago. Y la obesidad es la causa principal de la epidemia de diabetes. Las dos, la obesidad y la diabetes, son las dos grandes epidemias que estamos viendo, ¿no es verdad? Y ustedes pueden ver que vamos a hablar brevemente de ellas en mi charla. Otra cosa es el hígado graso. La obesidad ahora representa la segunda causa de cirrosis ahora en los Estados Unidos. Y por supuesto la cirrosis está asociada con un aumento de cáncer de hígado. Y la causa fundamental de cirrosis por obesidad es la grasa en el hígado, que produce un problema de inflamación continua que desarrolla a la cirrosis en los pacientes. Entonces, la obesidad no es nada nuevo. Miren, y cogí este quote de un libro que hace 2000 años ya Hipócrates dijo que la obesidad y la muerte está asociado con las personas con sobrepeso. Y eso lo hemos sabido todo el tiempo, ¿no es verdad? Pero hasta el momento, hace pocos años atrás, no teníamos muchos medicamentos o formas de combatirla. Y era solamente un problema estético. Actualmente sabemos que la obesidad está asociada con aumento de mortalidad. Y las organizaciones mundiales ahora nos dicen es una enfermedad. Entonces, cuando tú veas a una persona con sobrepeso, no piensas que sencillamente tú comes mucho. Pues es una enfermedad que la tienes que tratar. Hay muchos estudios, por ejemplo, este estudio que fue publicado ya hace algunos años, y tú ves que el índice de masa corporal en los hombres a la izquierda de ustedes, en las mujeres a la derecha, mientras aquí es lo ideal, de 25, el aumento de índice de masa corporal aumenta. Ahora, si tú eres una persona que tienes bajo peso, menor de un índice de masa corporal menor de 18, también aumenta. ¿Por qué razón? Porque la desnutrición es un problema global. Hace muchos años, o 20 años atrás, en África, por ejemplo, era más problemático la undernutrition, baja nutrición, que la obesidad. Actualmente, lamentablemente, hemos cambiado la forma de esta curva. Pero ustedes van a pensar, de ahora en adelante, cuando vean un paciente que tiene sobrepeso o sobrepeso severo, ese paciente tiene mayor cantidad de hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. Aquí tú ves la enfermedad cardiovascular a la izquierda, o el aumento de cáncer, especialmente en los cánceres asociados con obesidad, el aumento de grasa a nivel de los tejidos. En enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte en el mundo entero, especialmente en los países desarrollados. Enfermedad cardiovascular y la obesidad aumenta el riesgo de mortalidad. Y aquí tú ves que tiene 4% mayor de accidentes cerebrovasculares, 6% hemorrágicos, 4% de fibrilación auricular y un aumento de enfermedad cardiovascular en general. Entonces, ese es el mensaje. Y esta diapositiva demuestra las diferencias regionales en global que está el uso de índice de masa corporal. Y aquí en la mitad es
los latinos. Por alguna razón, si tú tienes una persona gorda, obesa, que tiene hígado graso, si eres latino tienes más grasas en el hígado si eres negro. Y tienes más grasas en el hígado si eres blanco. Ahora, nuestros países tenemos una combinación de diferentes razas, ¿no es verdad? Pero ten esto en cuenta, que una persona que tiene más problemas de obesidad tiene más complicaciones en los latinos que las otras personas. Esto ya lo he repetido algunas veces, una obesidad es una enfermedad. Y no veas al paciente obeso como sencillamente un problema de que comes mucho o no hagas ejercicio. Es una enfermedad y la tienes que manejar de esa forma. Y no hay un solo tipo de obesidad, son muchos tipos de obesidad. Hay un obeso que es sano. Una persona puede hacer ejercicio, es joven y tiene bastante músculo, tiene un índice de masa corporal aumentado, pero esa es una persona sana, ¿no es verdad? Entonces, ten en cuenta que hay muchos tipos y para manejar esos pacientes, pues tienes tú que conversar con el paciente y tratarlo de tratar. Ahora, no sé cuántos de ustedes alguna vez, veo mucha gente joven que no va a tener ese problema, tú has tenido sobrepeso, lo bajas y vuelves a subir. Tú puedes estar muy enfermo, has estado en el hospital, has estado en cuidados intensivos, pierdes 20, 30 libras, después de 3, 6 meses lo ganas de nuevo. Y las personas que pierden peso con dieta y ejercicio bajan de peso, especialmente durante los primeros 6, 12 meses. Y lamentablemente la mayoría de ellos vuelven a ganar. Siempre hay a un nivel, ¿no es verdad? Y ese nivel es personas que ganan o pierden peso. Mira, si tú coges un cruise, ¿no es verdad? Un crucero y te vas, el crucero de Disney por 10 días, yo les prometo que van a ganar 3, 5 libras, porque comen todo el día y están en un barco. Tú regresas y después de unos 12 a 3 semanas tú vuelves a tu peso normal. El peso es un threshold, ahí está la línea, un umbral. Ahora, tú pierdes peso y el cuerpo no le gusta. Y el cuerpo se defiende y produce una serie de hormonas que van a bajar tu metabolismo. Aumenta el apetito. Si tú tienes una persona que pierde peso por cualquier razón, cirugía gástrica, medicamentos, dieta, ejercicio, tú vas a tender a ganar. Y especialmente porque vas a tener un aumento de apetito. Porque el cerebro produce una serie de hormonas que aumentan el apetito y baja el metabolismo. Entonces, la mejor forma de tratar la obesidad es la prevención. Y si tú llegas a tener 200 libras, tú puedes bajar a 180, 170, pero tu cuerpo siempre va a llevarte a las 200. Entonces, esto es un concepto básico cuando manejas a los pacientes, ¿no es verdad? Y aquí... y aquí tú ves, se han hecho una cantidad enorme, nosotros hemos trabajado en esto por muchos años, es en medir las hormonas que aumentan el apetito. Hay una cosa que se llama leptina, TNA-alfa, que aumentan a nivel del cerebro el apetito. Y más importante, disminuye el metabolismo. Disminuye el metabolismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, digamos, tú has perdido 40 libras, tu cuerpo va a disminuir su metabolismo para gastar menos energías. Entonces, lamentablemente, mientras más pierdes peso, tu cuerpo tiene bajo metabolismo, no gasta las mismas energías que tú gastabas antes. Y otra cosa importante es, mientras más viejo, más difícil es perder peso, ¿no es verdad? Cuando eres joven, perder 5 o 10 libras, facilísimo. Cuando eres viejo, como yo, es más difícil, porque el metabolismo está disminuido y disminuye notablemente si la persona ha perdido peso. Y hay estudios, por ejemplo, como el Lucas Head, que nosotros teníamos 180 pacientes en nuestras universidades. Y tuve que después de 1, 2, 3, 4 años, más de la mitad de la gente vuelve a tener el peso original. ¿Por qué les digo eso? No para desalentarlos, sino más bien para cuando hablen con los pacientes. Tú tienes que decir al paciente eso, porque él tiene que saber, porque mucha gente dice, yo pierdo peso y ya me quedo con el peso. No, si el cuerpo siempre va a tener que estar ahí. Ahora, el tratamiento de la obesidad tiene 3 partes. Primero, el estilo de vida. Segundo, medicamentos. Y tercero, cirugía bariátrica. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos en nuestra universidad
Son las 5 A's que no se aplican en español, pero en inglés sí. Y aquí tú ves, lo primero es, tienes que hablar con el paciente acerca del sobrepeso. Le preguntas, ¿cuándo usted comenzó a ganar peso? Porque puede ser que este paciente o esta persona ha tenido sobrepeso desde el colegio. Y tú lo ves cuando ha tenido 50 años. Esa es una persona muy más difícil, ¿no es verdad? Pero puedes tener una persona que recientemente ha ganado peso. Habla con el paciente. Habla con el paciente y trata de determinar cuál es el peso ideal de esa persona. Porque hay muchas personas que no les gusta ser muy flaquitos o muy gordos. Entonces tienes que hablar con ellos, ¿no es verdad? Habla acerca del estilo de vida. Pregúntale qué hace, si duerme, no duerme, tiene 2 trabajos. Si yo tengo 2 trabajos y trabajo 12 horas al día, yo no voy a tener esfuerzo para caminar 1 hora o hacer ejercicio. Entonces tienes que aprender y hablar con el paciente. Ahora, la primera cosa es, cuando comienzas a tratar de excluir causas, ¿no es verdad? Por ejemplo, una persona que comienza a tomar corticosteroides por una artritis reumatoidea o cosas así, bueno, esta persona tiene una razón, ¿no es verdad? O un antipsicótico. Y si tú ves, la mayoría de las personas que tienen problemas psicóticos lo ponen en antipsicótico, aumentan de peso. Pero es el medicamento que lo hace, ¿no es verdad? Y vamos a hablar, primero tiene que ir al nutricionista. Yo no conozco ningún médico que pasa media hora con el paciente hablando de qué comer. Entonces, la nutricionista es una persona clave en el manejo de la obesidad. Le tienes que hablar de los medicamentos, no solamente Ozempic o Zepbound. Y tienes que hablar también de otras. Y la actividad física. Mira, entonces, hablemos. Las dietas. ¿Cuál dieta es la mejor? No hay mejor dieta. Todas las dietas funcionan si las sigues. Y hay más de 30, 40 diferentes tipos de dietas. Y hay estudios muy bien hechos como este en el New England Journal of Medicine, que baja el número de calorías, pero baja el número de carbohidratos o grasas. Y exactamente, si tú sigues cualquier dieta, vas a bajar de peso. Lamentablemente, siempre hay la tendencia de subir de peso. En los Estados Unidos nosotros formamos parte del National Prevention Program de diabetes, de la Prevención Nacional de Diabetes. Y de 100 pacientes que ingresan, es un programa de 16 visitas en un año, solamente 1/3 parte pierde peso. Y de los que pierden peso, el promedio es 5% del peso. Tengo 100 kilos, pierdo 5 kilos. Es difícil continuar la dieta, ¿no es verdad? Es muy difícil, pero ayuda. La otra es el ejercicio, ¿no es verdad? Queremos que las personas caminen o hagan ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, aproximadamente 150 minutos o 180 minutos. Yo le digo a mi paciente 3 horas por semana. Ahora, ¿puedes perder peso con ejercicio solo? No. Solo tienes que ser un atleta de verdad, no un profesional. Si tú caminas 1 hora, pierdes 200 calorías. Si tú corres, posiblemente 500 calorías. Muchas personas que tienen 50, 60 años que no han hecho ejercicio, no pueden hacer mucho ejercicio, pero el ejercicio es clave, porque aumenta el consumo de calorías en tejidos periféricos y motiva al paciente a seguir el programa de dieta y ejercicio. Más todavía, si tú caminas 10,000 pasos, que es lo ideal, ¿no es verdad? 10,000 pasos, pues tú disminuyes la mortalidad en las personas por enfermedad cardiovascular, tienes disminución de arritmias cardíacas y tienes disminución de cáncer a largo tiempo en diferentes estudios. Entonces, habla con el paciente que haga dieta, que es nutricionista, y que haga ejercicio. El ejercicio es clave. No vas a perder peso. Pues, y otra cosa es que si comienzas a correr todos los días 1 milla o 10 millas o 20 kilómetros, pues vas a tener más hambre. Entonces es difícil bajar de peso solamente con el ejercicio, pero es clave. Dieta y ejercicio, por favor, es la cosa número 1. Ahora, lo que ahora tenemos son una cantidad enorme de medicamentos. Ahora tenemos más o menos unos 8 a 10 medicamentos activos. En los siguientes 2 años van a tener por lo menos 20 o 30 diferentes medicamentos para la obesidad.
Y lo que queremos es que todas las personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 27 con alguna enfermedad, lo que se llama una obesidad compleja, puede ser diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, trátalo tempranamente. No esperes que llegue a tener 300 libras o 200 libras. Trátalo más temprano porque es más fácil intervenir mientras menos peso tú tengas. Ahora, ¿cuánto peso uno puede perder? Okay. Si es para prevenir diabetes, yo tengo prediabetes, pues yo solamente tengo que perder de 3 a 5% del peso. O sea, 200 libras, 10 libras. Y la diabetes no ocurre, o se disminuye en la mitad. Pero si tienes, por ejemplo, hipertensión, baja la presión arterial de 3 a 5 puntos, perdiendo 3 a 5%. O sea, solamente perder 3, 5, 10 kilos es importante. Una cosa importantísima. Mira, si yo tendría 200 libras, yo quisiera perder mucho peso, pero cada peso que el paciente regresa donde ustedes hay que festejarlo. Porque no importa si pierdes 3%, 5%, ideal sería 10%, porque la mayoría de las enfermedades, como ustedes las pueden ver aquí, desaparecen, las relacionadas con obesidad. El hígado graso, la artritis, puedes caminar, insuficiencia cardíaca, mejora, enfermedad cardiovascular, mejora. Pero hay que bajar más de 3 a 5% del peso corporal. 3% son 3, 5, 7 kilos. Es suficiente para la mayor cantidad de personas. Hasta hace poco tiempo, lamentablemente las casas, los seguros no nos ayudaban mucho, ¿no es verdad? Y menos del 2 al 5% de las personas que necesitaban estar en medicamentos estaban en un medicamento para la obesidad. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta gastar plata, ¿no es verdad? Y la otra cosa es que hay que tratar la obesidad como cualquier enfermedad. Entonces, si yo tengo hipertensión arterial y yo lo voy a ver a usted como médico, usted me va a decir, toma esta pastilla de las presiones para el resto de tu vida. No es por 3 meses, 6 meses. Lo mismo sucede con la obesidad. Entonces, esto ha planteado, ahora que hay drogas efectivas, el costo, el acceso y cuál va a ser el futuro. Han habido una serie de medicamentos que no nos vamos a detener en el pasado, pero actualmente tenemos superdrogas, ¿no es verdad? Entonces, aquí tú ves, todas las drogas anteriores te permitían perder 5% del peso corporal. Entonces tienes 300 libras, 15 libras. Te quedabas gordo, ¿no? Entonces, actualmente tenemos medicamentos como la semaglutida y la tirzepatide, que tú puedes perder de un 20 al 30% del peso corporal. Ahí estamos hablando, ¿no es verdad? De 200 libras, tú vas a perder 40 libras, como cuando terminaste el colegio. Entonces, este tipo de medicamentos han revolucionado, pero hay cosas buenas y cosas malas que las vamos a ver. Entonces, la primera es liraglutide, que hay en el Ecuador ya por varios años. Fue una droga para diabetes. Comenzabas con dosis bajas y subías hasta 1.8 miligramos. Actualmente para el tratamiento de la obesidad es 3 miligramos. Y hay estudios ahora que puedes utilizar hasta 6 miligramos. Pero es una inyección diaria, lo cual es un problema y está asociado con náusea, con vómitos al principio. Pero tú puedes perder más o menos 6 kilos. Bueno, 6 kilos es 12 libras, 15 libras. Ok, ahora tenemos Ozempic. ¿Quién ha usado Ozempic aquí en sus pacientes o con ustedes mismos? Okay. Ozempic o semaglutide salió en los Estados Unidos hace 6 años o 5 años atrás. Es una vez por semana. Actúa aumentando la cantidad de insulina y a nivel central disminuye el apetito. Y en el estómago disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces, si usted me pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo se demora mi estómago en vaciarse desde que yo como? Aproximadamente el 80% de la comida en el estómago se va en 2 horas. Este medicamento hace que el vaciamiento gástrico sea más tardío. Entonces tú estás lleno. Y a nivel de la corteza cerebral, de la parte del hipotálamo, este grupo de medicamentos disminuye el apetito. Entonces puedes hacerlo, ¿no es verdad? Y los estudios son hechos en dosis de 2.4 miligramos, las dosis máximas. Hay que comenzar en una dosis muy baja,
0,25 y lo aumentas cada 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Es una inyección por semana, viene en una pluma, fácil de usar. Y tiene un poco de náusea al principio, pero no tiene muchos otros problemas. Y pierdes aproximadamente en una persona sin diabetes, puedes perder hasta un 15%. 20, 30, 40 libras. Depende de cuán grande eres. Si tienes diabetes, la pérdida de peso es menor. Por alguna razón, que yo no sé, no creo que nadie lo sepa, la obesidad en las personas con diabetes es más difícil de tratar que las personas sin diabetes. Tú comienzas esta droga, tú puedes perder 20%, o sea, 20, 40 kilos en libras, pero una persona con diabetes pierde más o menos la mitad. Las personas con diabetes tienen una resistencia a la acción de los GLP-1 o el semaglutide. Entonces, eso es algo que tienes que tener en consideración, ¿no es verdad? Es tu paciente diabético, tu paciente no diabético, para darle una expectativa de lo que ellos pueden esperar en la pérdida de peso. Creo que Zepbound o tirzepatida viene al país o ya está en el país, ¿no es verdad? Ya está. No está. Próximo mes. Entonces, es ahora la revolución. Más se vende ahora esto que la semaglutida de los Ozempic. También se da una vez por semana. Es un poquito mejor. Y tú puedes perder hasta un 20 y 22% si no tienes diabetes. 20 a 22%. 20% es una locura. Es una locura. 20, 30. Yo he tenido pacientes que han perdido 40, 50, 60 libras con una inyección a la semana. Comienzan en dosis bajas y la máxima dosis es 15. Y por supuesto, cuando haces eso, pues mejoras tu condición de vida, puedes caminar más, porque si tienes 200 libras, puedes caminar menos que si tienes 160. Si tienes insuficiencia cardíaca, es mejor. Tiene protección cardiovascular, renal. Ahora, y la otra cosa que es importante es que puede durar la acción en los diferentes estudios por varios años, siempre y cuando tomes el medicamento, te inyectes una vez por semana. ¿Ya? Ahora, ¿sí es? Esto de aquí es... Mucha gente me pregunta a mí, doctor, ¿cuál es mejor? ¿La semaglutida o el tirzepatide? Está lo mismo para mí. La tirzepatide es un poquito mejor. Si no tienes diabetes puedes perder 22%. Si el otro puedes perder 15%. Pero igual, si los dejas de tomar, ganas el peso. Entonces, ese es el grave problema que yo lo veo. Okay. Entonces, ahora, déjame brevemente, porque sé que en el Ecuador por los últimos 30 años se ha hecho cirugía gástrica. ¿Hay algún cirujano aquí? No. Okay. Entonces, hay muchos tipos de cirugía gástricas, muchos tipos, pero la cirugía gástrica es sumamente efectiva. Y tú puedes perder 30 a 40% del peso corporal. Y lo haces rápidamente. Y como tú vas a ver aquí, la mayor cantidad de peso se hace en el primer año. Si tú no pierdes peso después de medicamentos o cirugías gástricas, posiblemente no vas a tener un mayor resultado. No es que tú no perdiste los primeros 6 meses y después de 6 meses tú vas a comenzar a perder peso. Es rápido. Y después con el tiempo tú ganas un poquito más. Pero ha sido efectiva. Y yo creo que en países como los nuestros, donde este Ozempic y tirzepatide es tan core, sigue siendo una opción. Disminuye las complicaciones. De cualquier forma que tú pierdas peso, o con medicamentos o con cirugía, tú disminuyes la mortalidad. Como ha sido demostrado en estos estudios en Europa, que tiene una disminución de mortalidad de un 20 y 30%. ¿Por qué? Porque baja el peso corporal de un índice de masa corporal de 30 a 35, pues a 25 a 28. Pero la otra cosa es que mientras más duración tienes, la mayor cantidad de personas que han tenido cirugía gástrica vuelven a ganar el peso. Pierden un 30%, o sea, pierdes 60 libras y después de aproximadamente 2 años comienzas a ganar el peso. Pero se quedan con bastante peso menos que el original. Si la cirugía gástrica comienza a ganar de peso, dale medicamentos. Y actualmente utilizamos las dos. Cuando dejas de perder peso, puedes darle los medicamentos, la semaglutida, el tirzepatide, para disminuir el peso corporal. Entonces,
Hay protección cardiovascular, renal, pierdes peso, te luces mejor, pero hay ciertas preocupaciones que yo tengo ahora después ya de 5 o 6 años de utilizar estos medicamentos. Primero es la información que ustedes ven y los pacientes ven en el Internet, ¿no es verdad? Primero tú ves aquí, por ejemplo, así, increíble, ¿no? Aquí te sale hasta un six-pack si pierde peso. O mira a esta mujer. Entonces, hay una ilusión que es como la de magic pill, ¿no es verdad? La píldora mágica. Pero hay que ver los efectos indeseables. Y voy a hacer ciertos comentarios. Primero, náusea y vómito. Se presentan en un 30% de los pacientes. Entonces, por esa razón hay que comenzar en dosis bajas y lo subes cada 4 semanas. Porque si comienzas en dosis altas, y hay que decirle al paciente, usa la dosis baja, tenga paciencia, señora, señor, porque si te usas, tienes mucha náusea y mucho vómito. Y si te vomitan una vez, ya no lo toman más. Entonces, náusea, vómito, siempre ha sido un problema. Segundo, ha habido una serie de artículos que a lo mejor aumenta el riesgo de pancreatitis. Pero pancreatitis es una complicación severa, pero es rara. Y las personas que son obesas y con diabetes tienen mayor riesgo de pancreatitis. Entonces no está muy claro si es que es porque tienes diabetes, obesidad o es por el medicamentos. Nosotros acabamos de publicar este trabajo en Nature y cogimos cerca de 200,000 personas. Y no hay un riesgo de pancreatitis. No hay un riesgo de pancreatitis al 1, 2 o 3 años. Entonces, pero es importante que si has tenido una historia de pancreatitis, si tienes un problema de colecistitis aguda, pues no utilices estos medicamentos. De otra forma, no hay problema. La otra cosa es que ha habido muchas publicaciones en contra de retinopatía o pérdida de visión. Este fue un artículo que no está publicado todavía, pero está en imprenta, que demuestra que si usas estos medicamentos no está asociado con pérdida de visión. Entonces, estamos tratando de aclarar las cosas buenas y las cosas malas. No hay riesgo de pancreatitis, no hay riesgo de pérdida los cirujanos, y Francis tiene que saber esto muy bien. Hace 2 años atrás, la Sociedad de Anestesiología en los Estados Unidos publica un comentario y dice, mire, si tú usas este medicamento tienes un retardo del gasamiento gástrico, ¿ok? Y si te vas a cirugía, si tienes un retardo del gasamiento gástrico, puedes tener aspiraciones bronquiales. Hace sentido, ¿no es verdad? Teóricamente. Y él te recomienda que si utilizas liraglutide que se da todos los días o la semaglutide o el tirzepatide que se da una vez por semana, parar el medicamento de 1 a 7 días antes de la cirugía. Pero no tenía muy buenos datos, pero se acabó la sociedad. Entonces, en los Estados Unidos, la mayoría de las instituciones paran el medicamento una semana antes de la cirugía. Nosotros acabamos de publicar esto con la Sociedad de Cirugía Ambulatoria. Y nosotros estamos de acuerdo que si tú tienes náusea, vómitos, que estás sintomático, que has comenzado el medicamento en pocas semanas, tienes que suspenderlo. Pero si el paciente lo toma por obesidad y no tiene síntomas y ha estado con medicamentos más de 3 a 6 meses, posiblemente no tienes problema y lo único que tienes que hacer es ponerlo en dieta líquida por 24 horas. Y hay varios estudios actualmente que nos dicen que si lo pones en dieta líquida o dieta clara por 28 o 24 horas antes de la cirugía, no tienes problema. Pero si tienes náusea, vómito, significa que tienes problemas de vaciamiento gástrico. Ese es un paciente que tiene que parar el medicamento y para la cirugía. O le dices al anestesiólogo, mira, este paciente está en este medicamento, tiene un riesgo de aspiración. Mira, porque los anestesiólogos han dado anestesia por años en personas que han terminado de comer. Tienen ciertos protocolos que van a disminuir el riesgo de aspiración. Pero este es un problema que podría ser serio en la práctica clínica. Y aquí viene la parte, creo, más importante, y ojalá que ustedes oigan esto. Miren, aquí lo que tú vas viendo es la raya, significa para la izquierda, que personas que ganaron peso mientras están en el medicamento, y a la mano derecha de la raya es lo que pierden peso. Entonces, si tú usas liraglutide, tú ves que, bueno, hay un 15% de personas que no perdió peso. Con la semaglutide, las nuevas drogas semanales, la tirzepatide, la mayoría pierde peso. Pero no todo el mundo pierde igual. Hay unos que pierden poquito, mucho. Entonces hay que tener en cuenta cuando tú hablas al paciente, no es que todo el mundo va a responder de la misma manera.
La otra cosa es, si tú paras el medicamento, vas a ganar de peso. Y la pérdida de peso es durante los primeros 6 a 12 meses. Y después, a pesar de que tú continúas el medicamento, tú llegas a un plató. Pero no sigues perdiendo y te vas a desaparecer. Se recuerdan lo que hablábamos de las hormonas en el cerebro, que aumentas el apetito, disminuye el metabolismo. Entonces, esto es importantísimo cuando tú hablas al paciente. Porque ellos van a estar felices, ¿no es verdad? Imagínate, a las 4 semanas, doctor, he perdido 5 kilos. A los 3 meses, doctor, mírame qué flaco que estoy. Pero llega el momento que tú vas a parar y no importa si tú continúas, vas a seguir perdiendo peso. El cuerpo se defiende. Y si paras, vas a ganar en las 2/3 partes en los siguientes 6 meses. Entonces, tú le vas a decir al paciente, mire, usted va a tomar este medicamento, va a perder peso, pero tiene que continuar el paciente el medicamento para no perder peso. Ahora, y hay estudios como este que realmente nos están cambiando la manera de pensar. Primero, este estudio fue publicado en JAMA, y tú aquí ves qué porcentaje de pacientes pararon el medicamento al 1 o al 2 años. Entonces, en la raya negra es personas obesas sin diabetes, y en la naranja, personas con diabetes. Al 1 año, el 60% o más de los pacientes por obesidad ya no están en el medicamento. Y a los 2 años, más del 80%. Y si tienes diabetes, 60 y 65, 70% no está. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, muchos son porque tienen náuseas y vómitos. Este estudio fue presentado hace 3 semanas en Europa, y lo que nosotros publicamos era que, mira, si tú lo ves aquí, la mayor cantidad de personas que dejaba de tomar eran los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven quiere cosas mañana, rápido, ¿no es verdad? Personas que tienen problemas de seguros, de comprar el medicamento que es caro. Aquí en los Estados Unidos nos cuesta ahorita como $1,000 al mes. Va a bajar a $495 en el siguiente mes, antes del fin de año. Pero uno de estos medicamentos se hace genérico el próximo año y esperamos que baje más. Entonces, o Medicare, que es para la gente vieja que no tiene seguros, $50 al mes. Entonces, aquí en el Ecuador creo que va a salir como $200 o $300 al mes. Entonces tú le vas a preguntar al paciente, ¿usted va a comenzar a tomar este medicamento? ¿Usted puede pagar $200 al mes? Sí. Ok. Y usted lo va a tomar por 24 meses, 28 meses, 40. Y ahí viene el problema, el costo y el acceso. Lamentablemente, el 50% de las personas que comienzan a tomar medicamentos semanales lo deja de tomar dentro de 1 año. Y cerca del 70-80% en 2 años. Esto es con semaglutide. Y la tirzepatida, igual. Ahora, cuando uno hace estudios de estos, ¿no? Las compañías en los Estados Unidos le pagan al paciente. No sé si aquí puedan pagarle al paciente para que venga, ¿no es verdad? Le dan $75 cada vez que viene el paciente. Y si no viene el paciente, hay compañías que van a la casa y le toman los datos para ver cómo está. En la vida real, lamentablemente los médicos prescriben y sabrá Dios qué es lo que el paciente haga, si cambia la dieta o no. Entonces hay que tener en cuenta cuando tú hablas con el paciente que las expectativas son de que ellos pueden perder el peso. Y aquí viene, yo creo que es la cosa más importante, que es la expectativa del paciente, ¿no es verdad? Si yo quisiera perder peso, sí, yo sí podría perder 5 libras. Pero si yo tuviese un índice de masa corporal, mientras más gordo es el paciente, mayor la expectativa. Entonces, una persona que tiene una obesidad severa, más de 35, 40, ¿no es verdad? Ese paciente quiere perder entre 20 y 40% del peso corporal. Eso no existe. Entonces tú tienes que tener al paciente y le vas a decir, mire, usted va a perder. Yo quisiera que usted pierda 7%, 5%. Y la expectativa no puede ser que vas a bajar 50 a 100 libras. Tú quisieras, pero eso los medicamentos actualmente no nos da. Y el paciente tiene que entender eso y aceptar eso como una evolución. Ahora, si puedes perder más, perfecto, ¿no es verdad? Pero si no, espera la realidad. Hay un problema de que la falta de expectativa, the magic pill, ¿no es verdad? Y eso no es verdad. Los medicamentos te ayudan a bajar de peso, pero tú tienes que hacer la dieta y el ejercicio.
La otra cosa importantísimo, si yo te pongo un medicamento para bajar de peso, tú vas a perder grasa, pero también vas a perder músculo. Y aproximadamente pierdes 2/3 partes de grasa y 1/3 parte de músculo. Entonces, imagínate que tuvieras 20 libras de grasa y 10 libras de músculo. Mientras más viejo, puedes tener lo que se llama sarcopenia, disminución de la masa muscular, que aumenta el riesgo de caídas. Entonces, hay que tener cuidado con las personas mayores de edad que no han hecho ejercicio y que están sobrepeso. Comienza suave y mira a ver cómo está. Ahora, no sé si ustedes saben cómo valorar sarcopenia. Lo que yo le hago es, le digo al paciente que se siente y se para de la silla y tiene que hacerlo más de 10 veces en 15 segundos es ideal, pero más de 5 veces por lo menos. Si el paciente se tiene que hacer así para pararse de la silla, posiblemente ya tiene disminución de masa muscular. Y ese es un paciente que podría tener más problemas. La otra cosa es huesos. Tú pierdes peso, aumenta la debilidad de los huesos, en lo que se llama bone mineral, densidad mineral ósea. Y podría tener un aumento de fracturas. Actualmente nosotros, ahora hace un par de meses, tenemos un grant del Instituto Nacional de Salud para ver cuál es el riesgo de músculo y cuál es el riesgo de fracturas en las personas. Los datos preliminares de nosotros te sugeriría que no es mucho problema si eres joven. Las personas que están a mayor riesgo de caída y fracturas son las mujeres postmenopáusicas. Ahora, ya vimos que las mujeres tienen más obesidad. Entonces, si es una persona que tiene 70 años de edad, que ha tenido sobrepeso por mucho tiempo, es una persona que necesita educación, necesita hacer ejercicio. Bueno, y finalmente, un par de cosas. No puedes manejar al paciente tú solo. Necesitas una nutricionista. Y yo tengo muchísimos pacientes que estoy en clínica, comenzamos con este tipo de medicamentos, muchísimos. Pero yo no tengo tiempo. Tengo 15, 20 minutos para ver un paciente. Y tengo que verle la presión, la diabetes, el colesterol y el sobrepeso. Entonces, no puede ser que le des un panfleto, un fajo de papeles diciendo, esto es tu dieta. Porque no todas las dietas son iguales. Y a mí no me vas a mandar a comer brócoli si no me gusta. Entonces, nosotros manejamos a los pacientes y la dietista, la nutricionista es quien sigue al paciente más frecuente que nosotros. Y nosotros lo vemos cada un mes, a los 3 meses, y ahí si es que sigue con nosotros. Pero la dietista es sumamente importante. La otra cosa es, y este es un mensaje para los pocos que vemos aquí mayor de 60 años de edad, hay que comer proteínas. Entonces hay que comer entre 0,8 a 1,5 gramos por kilo. Si una persona como yo tiene 80 kilos, más o menos, entonces yo debería comer entre 80 y 120 gramos de proteína al día. Entonces, si tú le dices a un paciente, tiene que comer 100 gramos de proteína. Ajá. ¿Qué es 100 gramos? Entonces, nosotros no sabemos, o el médico no sabe, pero 100 gramos, por ejemplo, sería la palma de tu mano es 50 gramos de un steak, o un pedazo de una pechuga de pollo, o un pedazo grande de pescado. Entonces, eso es 50, pero tienes que llegar a 100. Entonces, por eso es que hay ahora estos yogur que tienen altas cantidades de proteínas. Huevos, importantísimos, 6 gramos por huevo. Y la clara tiene más proteínas que la yema. Entonces, por eso es que ahora esos batidos de claras de huevos que venden para las tortillas, porque tienen más proteínas. Entonces, por favor, maneja al paciente con una dietista, porque es la única forma que vas a tener un buen resultado. Entonces, yo creo que posiblemente, esta no era la última charla, pero bueno, mensajes a la casa. La obesidad es la epidemia de este ciclo, igual que la diabetes, la hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y va en aumento. La enfermedad cardiovascular va en descenso, la obesidad va aumentando. Segundo, mujeres están más a riesgo que los hombres. Los latinos tienen más complicaciones, los no latinos. Cuarto, es un tratamiento que tiene que ser dieta, ejercicio y medicamentos. Dieta y ejercicio es lo ideal.
Lamentablemente, menos de 1 de cada 3 pacientes pierde más de lo que debe de perder, a pesar que sigas con dieta y ejercicio por 1 año. Y medicamentos, ahora tenemos unas increíbles bazucas pero funcionan mientras lo tomas. El momento que lo dejas de tomar, sube de peso. El costo es bastante alto, pero ustedes van a tener la oportunidad porque ya vienen estos medicamentos en el siguiente mes o 2 meses y los pacientes se los van a pedir a ustedes. O cuando vayas a una fiesta y dices, ¿qué opina, doctor, del Ozempic? Entonces le dice, funciona, disminuye el riesgo cardiovascular, renal, corazón, todo, pero es costoso y lo tienes que saber cómo manejar. Y por favor, nunca se olviden de la nutricionista para manejar a los pacientes con obesidad. Yo voy a terminar aquí y cualquier pregunta estaría contento de conversar con ustedes. Agradecemos al doctor Umpierres por su charla el día de hoy y acto seguido pedimos que por favor nos acompañe en el escenario como panelista, ya que daremos paso al conversatorio académico, un espacio de análisis multidisciplinario orientado a profundizar con el impacto clínico y social de la obesidad. Para ello presentamos a quienes van a dirigir esta mesa. Pedimos por favor nos acompañe en el escenario el doctor Helio Ochoa Maldonado, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano. Invitamos también a la señorita Angie Emilia Bajaña Ramos, estudiante de la carrera de Medicina. Quiero por favor también presentarles y que nos acompañe en el escenario al doctor Carlos Solís Sánchez, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. También recibamos a la doctora Yocasta Rivadeneira Mendoza, miembro del staff del Servicio de Endocrinología del Hospital General del Norte Ceibos, Guayaquil, y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. E invitamos a la doctora Ani Cristina Terán Arango, fundadora y directora médica de Balancemed Nutrición, Centro Internacional de Atención Nutricional, exdirectora de la carrera de nutrición de la UES y docente de la misma universidad. Bienvenida. Y con ello damos la bienvenida a nuestros panelistas y doy paso a los moderadores para inicio de este espacio. Buenos días, bienvenidos a los estudiantes, el personal de la universidad, el personal docente, los administrativos, señor rector, invitados de la Universidad Espíritu Santo, público en general, estudiantes. Realmente esto está dirigido a ustedes. La actividad se hace para ustedes, por ustedes, actividad académica, para mejorar siempre nuestro nivel académico. Y más aún ahora que tenemos la visita de un ilustre médico ecuatoriano. Realmente la carrera del doctor Umpierres yo la conozco desde que terminaba las aulas universitarias. No hay mucha diferencia de edad, apenas unos 10 años entre usted y yo. Pero yo recuerdo cuando usted llegó acá al país. Es la verdad. Yo recuerdo cuando llegó el doctor Umpierres la primera vez. Eran los primeros que volvían al país de Estados Unidos, de Emory University. Y realmente, sí, todos, así como están ustedes en las aulas actualmente, uno decía, qué brillante profesional, qué excelente. Yo quisiera ser de ese nivel, quisiera tener ese nivel. Y realmente ese es el estímulo que debe tener cada estudiante, cada uno de ustedes, de ser cada vez mejor, de aprender, ir a los libros, leer permanentemente. Esto es constancia y permanencia. Si no somos constantes y permanentes en nuestros estudios, no avanzamos. Ese es el mensaje para los estudiantes. Sin más preámbulo, continuamos y vamos a charlar un tema tan importante y tan álgido como es la obesidad en el mundo. Sí, hace poco se reportan las tasas de obesidad. Hay países que reportan 30%, 40%, Estados Unidos, parte de Europa. Hace 10, 15 años nosotros veíamos Europa, eran los flacos del mundo. No, ya Europa está engordando. Asia, hace 10, 15 años, eran también los flacos del mundo. Los únicos que quedaron flacos son los coreanos y los japoneses. Pero los japoneses, ¿a qué costo? Ellos tienen incluso legislación. Bajaron el índice de masa corporal como el punto de corte
para evitar que... Entonces uno ve ahora que están en auge las series coreanas, todos flaquitos, demasiado flaquitos, pero ellos tienen reglamentos muy rígidos en Japón, incluso en las empresas, para bajar las tasas de obesidad. Porque obviamente si tengo tasas de obesidad altas y tengo una empresa con 1000 empleados, mis tasas de complicaciones cardiovasculares, de diabetes, de trastornos asociados a obesidad son más altas. Eso incrementa mortalidad, incrementa costos, incrementa días no laborados. Por lo tanto, tiene un impacto económico en todos los países. De manera que la epidemia de obesidad en los últimos 10, 15 años debe ser. Es quizás un poco más. Es peor que el tabaquismo de los años 60 y 70, con el auge de cáncer de pulmón que todavía tenemos. Tenemos menos tabaquismo ahora, pero algún autor alguna vez decía, necesita la humanidad quizás ser adicto a algo. Ya no tengo tabaquismo como antes, pero ahora uso vaping o engordo. Entonces, el impacto de esto va más allá. Entonces tenemos algunas preguntas, así que uso mi ayuda a memoria para algunas preguntas al auditorio, porque es un tema realmente muy interesante. Ah, caramba, hasta la clave la olvidé. No, es cuestión de face. Vamos a ver. Oh. Face recognition. Mira, okay. Mientras él busca la pregunta, mira, hay algo interesantísimo que yo le puedo comentar. Hablando de Corea, muchos de ustedes han de conocer por televisión a Michelle Obama, ¿verdad? Entonces la señora Obama hizo un programa, yo trabajaba con ella, y cambiamos la dieta de los estudiantes en la escuela. En los Estados Unidos, los niños le dan la comida, ¿no es verdad? El almuerzo. Entonces, le quitamos las papas fritas. En la mayoría de los colegios, el elementary school, los chiquitos, no pueden comprar Coca-Cola con azúcar. Todas las bebidas son sin azúcares. Entonces, ese tipo de movimientos debería ser lo ideal. En esta universidad, si venden máquinas de Coca-Cola y de Pepsi, debería solamente ser sin azúcares. Y en vez de tener Coca-Cola, debería ser agua. Y tratar de convencer a los que venden, aunque van a perder dinero, que disminuyen las galletas inmensas de calorías. Y tener conciencia, mirar en la parte de atrás de todo lo que te vas a meter en la boca, la cantidad de calorías. 1 libra es 2.500 calorías. Entonces, si tú bajas, cualquier cosa que comes, 500 calorías por día, tú pierdes 1 libra por semana. 500. Eso significa que ya no vas a tomar las 2 Coca-Colas, 1 libra por semana. O 2 cervezas, o 3, 1 libra por semana. Entonces, mira la parte de atrás de lo que comes. Muy interesante. Realmente toda la población debe de trabajar en ello. Así que vamos a empezar con las preguntas. Doctor Solís, amigo de muchos años. ¿No? ¿Cómo? Lo conozco desde que era chiquito. Ah, carajo. Desde que era chiquito cuando hacía residencia hospitalaria. No, usted y yo sí tenemos diferencias muchas. No, fuimos no, un honor, era residente del hospital, muy buen residente. Doctor, ¿se puede curar si es una enfermedad? ¿Se puede curar la obesidad? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Es un honor estar al lado de Guillermo. Creo que una de las cosas que hay que primero comprender es que la obesidad es una enfermedad crónica. Y ahí cambia todo el concepto. Uno no debe curar una cosa que ha estado 20 años, 30 años sucediendo en un individuo. Uno lo que debe es intentar disminuir el impacto que genera ese exceso de peso. Porque en algún momento lo mencionó Guillermo y, a ver, es difícil comprenderlo, pero existen diferentes tipos de obesidad y hay obesos sanos, aunque a mí no me termina de convencer, pero definitivamente hay individuos obesos que hacen hipertensión, individuos obesos que hacen diabetes, individuos obesos que hacen hígado graso o que hacen todas estas cosas juntas. Entonces, lo que debe entenderse en el primer cambio conceptual
para ustedes que están empezando es que la obesidad no es kilos. La obesidad no es perder peso. La obesidad es liberar el tratamiento, liberar al individuo de una carga que en el momento en que yo la diagnostico la tengo que proyectar. Porque muchas veces estas personas, y eso es un problema del sistema de salud, han estado en 5, 8, 10 consultas. Lo ve el endocrinólogo por el azúcar, lo ve el cardiólogo por la hipertensión, lo ve el traumatólogo porque se vive haciendo esguinces del pie, lo ve el médico familiar porque tiene infecciones urinarias a repetición. Pero nadie le ha hablado de la obesidad que tiene. Y ese es el primer problema. Muchas de estas personas, muchas de la población, cuando tú le dices que está obeso, se siente ofendido. Obesidad es igual a un insulto. Eres obeso, eres gordo, es una ofensa. Y no se reconoce como una enfermedad. Ese es un primer problema. El segundo problema es que nuestro sistema de salud, caduco en muchas formas, no reconoce tampoco la obesidad como enfermedad. Y Guillermo mencionaba que hay 7, 8 drogas en Estados Unidos. Aquí con las justas ya tenemos 4, 2 orales, 2 inyectables. Le decía que tirzepatide aún no, porque no está oficialmente en el Ecuador, pero la recetan, ¿sí? La pueden encontrar de manera no oficial, o sea que diríamos que hay 5, pero ninguna está en el cuadro básico. Entonces volvemos al problema. ¿Cómo quieres tú que yo mejore a un individuo si primero no tengo un equipo transdisciplinario de atención completo? Tengo 15 minutos en una consulta que a la final, como dice Guillermo, terminan diciendo, señor, no se olvide, coma bien y haga ejercicio. Entonces la persona sale del consultorio más perdida que antes. Y va de un consultorio a otro y muchas veces escuchando diferentes conceptos y por eso termina en esos aparatitos que se llaman redes sociales, donde sale alguien, obviamente muy delgado, muy guapo, y que le dice que en 4 semanas poniéndose una ampolla va a tener un six-pack digno de Baywatch. Entonces, eso es un problema que como líderes de salud debemos enfrentar y debemos resolver. Hay una publicación hace poco de Nature que decía que el 80% de la gente sigue a la indicación de TikTok, a la indicación de Instagram, mucho más que la indicación de sus médicos. Entonces debemos entender que hay un retroceso en la autoridad científica que hemos generado por muchos años y que debemos volver a implementar. Entonces la obesidad no se puede curar. La obesidad se puede mejorar. Digamos que dependiendo del grado tú la puedes remitir, pero el problema está a nivel del cerebro. Si tú no cambias a ese individuo, a nivel cerebral, el peso va a volver y probablemente las enfermedades también. Muy interesante la expresión de mi amigo, doctor Carlos Solís. Y voy a dar realce a 2 conceptos importantes que dijo él. El coma bien y haga ejercicio. El mensaje de los 10 minutos, él dice 15 minutos, pero a veces tenemos una fila tan larga en el hospital que cada vez que vemos la fila larga entramos en pánico y bajamos los tiempos a 10 minutos y realmente es así. Es lo que sucede en los hospitales. Es la verdad de nuestros hospitales, que estamos saturadas las consultas. Entonces, en 10 minutos coma bien y cada quien interpreta el coma bien. Así, coma bien. Para mí mi bolón de verde todas las mañanas, eso es para mí es comer bien. Y con chicharrón mejor, más rico, con 3 huevos fritos, riquísimo, mucho más rico. Entonces, vamos a consultar con mi amiga, la doctora Ani Terán, que también la conozco desde que era estudiante de medicina, y cómo hemos crecido, una barbaridad. Entonces, hemos crecido mucho. ¿Cómo es el asunto, doctora, al respecto de coma bien? ¿Y qué es el otro concepto de gordos buenos, gordos sanos? ¿Hay alguna diferencia entre gordos? Bueno, sí, excelente pregunta y comentario, y al día de hoy quienes hacemos nutrición es un verdadero desafío, porque al final hay 2 conceptos que quiero rescatar.
no todo paciente obeso es igual. Y el problema está en que si nos ponemos a pensar, si yo les digo a un paciente que tiene un edema en la pierna derecha, se puede tratar de muchas formas, porque puede ser que se golpeó, tiene una insuficiencia renal o porque le picó una abeja. Lo mismo pasa con el paciente obeso. El paciente obeso se presenta de diferentes formas fenotípicamente, es decir, el fenotipo antropométrico. Hay algunos que son de una circunferencia de cintura prominente, hay otros que son más bien piernas y nalgas y caderas más anchas, es antropométricamente diferente. Hay otros que metabólicamente son diferentes, algunos con resistencia a la insulina y otros no. Y hay otros que fenotípicamente en la conducta alimentaria o su relación con la comida es diferente. Hay quienes son hiperfágicos, los que comen mucho, el hambre emocional, el que come porque está feliz o porque está triste, el que no tiene llenadera, y hay unos que son como una mezcla de varios, ¿no? Entonces, al final, el problema más grande es tratar a todos los pacientes obesos como si todos fueran iguales, y por tal razón necesitamos hacer lo que el día de hoy las nutricionistas es una nutrición de precisión, enfocarse en exactamente lo que el paciente necesita. Estos fenotipos o estas variedades de obeso invitan al médico, el clínico, el endocrinólogo a hacer una prescripción de los medicamentos, porque no todos son para todos, a algunos les va mejor dependiendo de este tipo de presentación, y pues un poquito invitar a la personalización. Ya en la consulta de nutrición es súper importante definir el come bien. El comer bien para muchos pacientes es que yo como lechuga y tomate, y muchos pacientes obesos también son malnutridos, ¿no? Entonces, deficiencias nutricionales, deficiencias de vitaminas, de minerales, están muy asociados, sobre todo deficiencia de vitamina D, por ejemplo, asociado a pacientes que son obesos. Entonces, el comer bien tiene que ser definido con nombre y con apellido. ¿Cuántas veces en el día? ¿Qué voy a comer? A grandes rasgos, lo que se recomienda, acorde a la evidencia científica, es incluir vegetales. Si tendríamos que resumir en pocas recomendaciones del coma bien, es enfocarnos en incluir más vegetales. Aproximadamente deberían ser de 3 a 5 tazas de verduras al día. ¿Quién se las come de aquí? Seguramente ninguno de los presentes. Consumir proteína, porque al día de hoy también estamos en la era de la obesidad sarcopénica. El paciente está malnutrido y también tiene poca masa muscular. Y pues ahí algunos aspectos como cambiar estas conductas alimentarias obesogénicas. Por ejemplo, el no desayuno, me como una galleta, me tomo un café y eso es todo. Eso es lo típico que pasa cuando estamos en hospitales, ya que van al internado y demás. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ser definidos con su nombre y su apellido. Excelente. Bueno, otro concepto que también hemos aprendido ahora, aparte de la nutrición, que ustedes manejan las redes sociales. Yo soy pésimo en redes sociales, la verdad no es de mi época, soy muy malo en eso, pero cierto es lo que decía el doctor Solís, el paciente cree más lo que me dice TikTok, lo que me dice Instagram, lo que me dicen las redes sociales, y empiezo a seguir, no una línea muy científica. Por lo tanto, necesitamos de ustedes como parte de la sociedad, ustedes, chicos jóvenes, activos, inteligentes, académicos, buscando mejor formación. Y tenemos nuestra participación de estudiante de la universidad, Angie, ¿cierto? Así que adelante. Su aporte y sus preguntas. Listo. Buenos días, agradezco mucho por esta oportunidad. Doctor Solís. Hola. Desde su experiencia clínica, ¿cuáles son los marcadores tempranos más subestimados que permiten identificar un paciente con alto riesgo de desarrollar complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad? Uy, qué buena pregunta. Felicito que estés presente. A ver, yo creo que esto es una intervención que nace en la escuela, ¿ok? Yo creo que estamos en una universidad y estoy asombrado porque el cerebro empieza a generar ideas y yo veo aulas, pero ¿por qué aquí no hay una radio? ¿Por qué aquí no hay un lugar donde se hacen programas y se envía una información? Aquí hay gente maravillosa, hay profesores, estudiantes, hay un conversatorio. Porque esto no nos lo está escuchando la gente. O sea, mira cómo yo automáticamente les pongo a ustedes la responsabilidad. Como dice Helio, para nosotros los aparatitos estos son un desafío porque no los entendemos. O sea, ustedes tienen la capacidad de hablar en emoticones, nosotros no.
Entonces, yo creo que lo más importante es que cuando se te pare una persona al frente, tú recuerdes algo tan simple y tan básico como es pesar y tallar a un individuo. Es increíble. Hacíamos un trabajo hace un año en el hospital con la gente de nutrición y el 30% de los pacientes no eran ni pesados ni tallados. Por ABC motivos, porque estaba dañada la pesa, porque ese día la enfermera no pudo, porque lo que quieras. Entonces, no sabías ni siquiera el peso. No sacabas el índice de masa corporal. Y por ahí, si nos queremos poner muy científicos, Lancet discute hoy el índice de masa corporal como utilización de diagnóstico. Coge una cinta métrica y dale la vuelta al abdomen de esa persona a la altura del ombligo. Si estás más de 80, si estás más de 90, tienes obesidad visceral. Porque a lo que a nosotros nos interesa es darnos cuenta que hay un problema. Y este problema, tú me dices, ¿desde qué momento me doy cuenta? Desde la escuela. A ver, ¿cuántos de ustedes deciden qué comer? Ninguno. Ustedes comen lo que su mamá les da. Entonces es un problema familiar. Yo siempre a veces digo, Botero es el único que ha ganado dinero con la obesidad. Por si acaso, Botero es un pintor colombiano que en su dimensión artística en algún momento dado dijo, voy a hacer a todo el mundo obeso. Y lo que único que ha hecho es de la realidad, pues. Tú te compras un perro porque quieres salir a caminar y al cabo de un mes el perro está acostado más gordo que tú. Te compras un gato porque quieres cuidarlo y el gato está de este tamaño así. O sea, es un tema muy complejo, pero es un tema que hay que intervenirlo desde la casa hacia la escuela, pasando por la universidad y obviamente. Entonces, el mensaje para los chicos que están acá, busquen a la obesidad como un motivo, no para disminuir a alguien, no para señalar a alguien, no para maltratar a alguien. Es para ver lo que está enfermo y que requiere su atención. Sean ustedes los primeros ojos de muchos médicos. Nosotros damos clase y estamos a full a veces con un tema y probablemente ese profesor o ese médico no se dio cuenta que el paciente es obeso. Entonces, para eso ustedes están. Lo bonito de este conversatorio al final es que salgan de aquí y salgan con otros ojos. Vean la obesidad no algo como algo estético. Vean la obesidad como una enfermedad y empiecen a reconocerla. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Doctor Guillermo, en el contexto de la pérdida de peso sostenida, ¿qué estrategias han demostrado un mayor impacto para mejorar la adherencia del paciente, especialmente cuando existen barreras psicosociales o económicas? Un comentario aparte es, no le digan al paciente, tú eres obeso. Es lo peor que puedes hacer. Nosotros tenemos un programa que se llama Obestigma, el estigma y el impacto de esa palabra en una persona. Entonces yo le digo sobrepeso. ¿Desde cuándo usted ha tenido problemas con el peso? O le pregunta si usted quiere discutir acerca de su peso. No le diga tú eres obeso. Eso es consultarlo, ¿verdad? Entonces jamás use la palabra obeso cuando le digas a un paciente. A largo tiempo hay muchísimos estudios de dieta y ejercicio. En los Estados Unidos hay un programa nacional y demuestra que muchas personas perdieron peso, la mayoría vuelve a ganar. Y en 5,000 mujeres se le preguntó, ¿qué hizo usted para mantener el peso comparado a lo de allá? Es hacer ejercicio. Entonces las personas que pierden peso con dieta y ejercicio, que siguen haciendo ejercicio continuamente, o sea, no es que yo quiero bajar 20 libras, llegué a las 20 libras y ya paro de hacer mi dieta y ejercicio. Es un programa de toda la vida. Y eso es muy claro. Lo mismo con los medicamentos ahora. Los medicamentos actuales son increíbles y ustedes lo van a manejar, ¿ya? Espero que bajen los costos. Pero no puedes pagar $200, $300. Tú le vas a preguntar a un paciente, ¿usted puede pagar $300? Sí, mi hija se casa en 3 meses, quiero bajar de peso para el vestido. Perfecto. Pero es para toda la vida. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es disminuir la dosis a lo mínimo necesario para que el paciente mantenga el peso. La otra cosa, los estudios que salen en las revistas, dosis altas, porque ellos tienen que demostrar pérdida de peso. Pero hay muchas personas que yo comienzo con semaglutide, por ejemplo, 2.5, 5 miligramos,
y pierden peso. Y yo me quedo ahí. Y si puedo seguir adelante si es necesario. El que pierde peso en 6 meses tiene mejor futuro que el que no pierde peso. Y si tú no has perdido peso en 6 meses, tú puedes aumentar a 1 miligramo, 2 miligramos, 2.4, pero no es tan eficaz. No tienes que utilizar las dosis grandes de estos medicamentos, las dosis bajas. Hay otra cosa, la vida media es 5 días. Entonces a lo mejor podrías tratar con el paciente en vez de cada 7 días, cada 10 días, cada 2 semanas. O utilizar otro tipo de medicamentos. Pero nuevamente dieta y ejercicio es lo que va a mantener, especialmente el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso mantiene al paciente consciente de su programa de pérdida de peso. Muy bien, excelente. Hemos aprendido muchas cosas y ahora vamos a charlar con compañera de trabajo docente de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Yocasta Rivadeneira. Hemos hablado de estigma, hemos hablado de fármacos. ¿Existe estigma respecto a la medicación? Además de respecto a la enfermedad, sabemos el estigma que es ser catalogado con un rótulo de cualquier enfermedad. Cualquier rótulo estigmatiza. Y los fármacos, el hecho de recibir medicación específica para esto, ¿también estigmatiza? Sí, buenos días con todos, gracias por la invitación. Y ciertamente parto del concepto de que la obesidad es una enfermedad. Así como es una enfermedad, el tratamiento debe ser tratado el paciente a largo plazo, o sea, es una enfermedad crónica y pues el tratamiento debe llevarse de forma crónica. Ciertamente parte del tratamiento es las medidas de estilo de vida, quiere decir dieta, actividad física, buen sueño, pero eso es algo que nos preguntan mucho los pacientes. Los pacientes nos preguntan mucho ¿hasta cuándo es el tratamiento? Entonces es muy importante acompañar al paciente no solamente cuando es la pérdida de peso, sino que también en la etapa del mantenimiento del peso perdido. Y justamente yo comparaba porque donde yo hice la especialidad en Brasil, uno de los motivos más frecuentes de consulta del paciente hacia el endocrinólogo es pérdida de peso. A veces el paciente no está necesariamente en obesidad, está con sobrepeso, pero el paciente va al endocrinólogo pidiéndole que le recete un medicamento. Entonces aquí hay muchas cosas que hay que considerarse, porque comparando con Ecuador, a veces cuando en mi práctica yo le he ofrecido a un paciente la opción de que pueda usarse un medicamento, el paciente a veces se escandaliza. Y justamente hay esto de que hay muy poca afinidad. A veces el paciente no desea usar un tratamiento para pérdida de peso porque hay mucha desinformación. En redes, así como se informa muchísimo, pues en redes también hay mucha desinformación. También a veces hay ese miedo del fracaso por parte del paciente. El paciente ya ha hecho tratamientos, obviamente no con fármacos seguros, con fármacos efectivos, sino que ha usado quemadores, ha reganado peso, aparte que ha puesto en riesgo su salud. Creo que también es un aspecto cultural de que todavía no aceptamos pues a la obesidad como una enfermedad. A veces el paciente también tiene miedo él dice, tengo miedo de hacerme adicto al medicamento. Entonces, no se trata de hacerse adicto porque el paciente dice es que cuando lo suspendo, regano peso. Hemos visto en la presentación del doctor Umpierres que podría pasar esto, pero no solamente puede pasar con los medicamentos, puede pasar mismo haciendo una dieta y actividad física y que la suspendemos, reganamos peso. Mismo el paciente que hace cirugía bariátrica, manga, puede reganar peso si no se cuida adecuadamente. Hemos visto que los pacientes pueden reganar este peso. Y justamente este regano de peso no está asociado al medicamento, que se suspende el medicamento. Como bien explicó el doctor Umpierres, pues cuando justamente perdemos peso, con el tiempo se van activando ciertos mecanismos por parte del cerebro, incluidos factores hormonales, que va a hacer que el paciente intente, o sea, que el cuerpo del paciente intente recuperar su peso anterior. Entonces, por eso es importante tratarlo multidisciplinarmente, contar con una buena nutricionista, un buen educador físico, pero ciertamente, y aparte del médico endocrinólogo, el clínico, pero ciertamente creo que mucho de eso parte de ahí, por desinformación, por miedo también a efectos secundarios. Vimos que sí, ciertamente hay ciertos efectos secundarios, pero son muy raros y que casi siempre se presentaron en pacientes que ya estaban inflamados o que tenían una enfermedad de base. Entonces siempre es importante que el paciente converse sus
sus dudas con el profesional. Y algo de lo que también se habla es que justamente la obesidad debe tratarse con respeto, empezando con el vocabulario que usamos, no decirle al paciente, hey, usted tiene obesidad, usted es obeso, peor aún. Entonces sí es importante usar los términos correctos, a veces pues sí, no decírselo con esas palabras, porque pues el paciente ya de por sí pues tiene eso en su cerebro de que se estigmatiza mucho, a veces ha habido el bullying también en los adolescentes por el tema del peso, eso se ha visto en escuelas, en colegios, entonces sí es muy importante pues eso informar al paciente. Al paciente a veces hasta le da miedo regresar a la consulta porque regando un poco de peso, pero ahí es cuando el paciente más debe de justamente acudir a la consulta para buscar técnicas o buscar formas pues de que el paciente pueda bajar y mantener su peso perdido. Muy bien, excelente su aporte, doctora, y eso es interesante, ganar la confianza del paciente. Para todos los chicos no es fácil ganar la confianza de un paciente. Que un paciente tenga la capacidad, la certeza, la confianza de decir a su médico sin sentirse regañado, decir, gane nuevamente peso. Y que nuestra cara no cambie o que expresemos un disgusto nosotros desde el otro lado del mostrador, una forma de decirle, hiciste muy mal, regañarlos, el paciente después no vuelve. O cambia de médico, o anda de médico en médico, cambia de profesional y terminamos no haciendo nada, y eso no es correcto. Para todos los chicos, bueno, eso se va aprendiendo con el paso del tiempo, aprendiendo que el castigo no es lo más adecuado, es incentivar un cambio de conducta que interviene en nutrición, interviene en endocrinología muy fuertemente, y ustedes también intervienen. Recuerden que los pacientes, desde el punto de vista, yo soy paciente, todos somos pacientes en algún momento, tarde o temprano creemos más en lo que vemos que en lo que nos dicen, que el TikTok cada vez está más prevalente, influyente, que las redes sociales impregnan la población y la sociedad, que ustedes tienen mucho más acceso a eso, saben dominarlo mucho mejor. Nosotros no, nosotros ya estamos, al menos yo no es mi experticia. Por lo tanto, como decía alguien acá, ni entendemos los emoticones. Cuando algún estudiante me manda un emoticón, le digo, ¿qué significa? Y allí tengo que entender qué significa el emoticón, porque no lo sé. Entonces, es una colaboración. La población nueva de futuros médicos, nosotros del otro lado, colaboremos juntos, aprendamos juntos, contribuyamos a la sociedad, seamos un equipo. La idea es, quizás no lleguemos a ser nunca tan flacos como los coreanos, pero por lo menos tener tendencia a disminuir nuestro índice de masa corporal, nuestra redondez. Como decía la doctora, sí, el índice de redondez cada vez es más importante. Cuánto abdomen tengo en relación a cuánta altura o cuánta cadera tengo. Entonces, y poder disfrutar de un bolón de verde con chicharrón de vez en cuando, sin que sea todos los días, porque es delicioso, pero en el fondo sabemos que no es lo más adecuado. No voy a hablar de nutrición porque si no la doctora me mira y me dice, no hable de esas cosas. No, pero bueno, gracias a todos, gracias al panel, un brillante y lujoso panel, y gracias al auditorio. Muchas gracias a los panelistas y a los moderadores también. Damos espacio en este momento a preguntas de parte de los estudiantes. Por favor, pedimos levantar la mano y personal de protocolo se acercará con el micrófono para poder dar el espacio a la pregunta. En este momento pueden realizar preguntas, por favor. Acá al fondo. Vamos a acercarnos para darle un micrófono para realizar las preguntas correspondientes a nuestro panel el día de hoy. Buenas tardes, estimado panel. Bueno, en este caso la pregunta es abierta para cualquiera de los excelentes panelistas que estamos en esta mañana recibiendo aquí en la universidad.
Dos preguntas. En este caso, la primera, el divorcio que existe entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, en la que se fomenta un estilo de vida saludable a través de la promoción y prevención de muchas enfermedades, y entre la cultura física, la parte de la educación física, no forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y más que todo en la que simplemente, es más, la educación física la tomamos como una materia de relleno y no se fomenta como tal ese estilo de vida, por un lado. Y el otro lado, en este caso, las redes sociales no estarían incitando a un síndrome de medicalización a nivel de la sociedad. ¿Voy yo? ¿O vamos todos? ¿Cómo? A ver, sí. Muy buenas preguntas. Yo lo que creo es que hay gente muy buena posicionada en puestos estratégicos de nuestro país hoy. Yo lo que creo es que debemos hacer un diagnóstico verdadero de lo que está pasando. Usted me pregunta a mí, Colombia ya lleva 3 censos metabólicos realizados. Perú tiene 1. No podemos intervenir sobre una población que no conocemos. O sea, Ecuador no sabe cuántos pacientes con diabetes tiene, no sabe cuántos obesos hay, no sabe quiénes usan insulina, no sabe quiénes tienen problemas de hígado, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero que debe ser en un país que hay tan pocos recursos es definir hacia dónde quieres trabajar, y en un proyecto que lamentablemente, bajo las políticas que hemos manejado, no son a largo plazo. Lamentablemente tú no puedes administrar nada si tú tienes un gerente cada 4 meses. Eso es algo muy complejo que quienes manejan nuestro país lo deben entender. La salud y la ley no debe tener nombre, debe tener un reglamento establecido, como pasa en otros países. Debe haber acceso. Volvemos al punto, o sea, aquí no es tan difícil la cosa, aquí veamos la realidad. A todo el mundo le gusta el bolón, a todo el mundo le gusta el yapingacho, a todo el mundo le gusta el arroz con menestra. Aquí no hay que ejecutar a nadie. Mañana me ven en el Burger King y me ven, ¡ah, ahí está! No. O sea, a ver, vamos poniendo las cosas como son. O sea, todos tienen derecho a consumir. La comida ecuatoriana es una de las comidas más espectaculares que puede haber. Pero lamentablemente cuando dijeron carbohidratos se pasaron de la raya. Entonces acá nosotros comemos arroz con puré, comemos arroz con tallarín, comemos arroz con patacón y es delicioso, pero no es así. En ninguna parte de América del Sur es así. Hay gente que hace deporte, pero hay gente que tú la mandas a hacer deporte y al día siguiente está con esguince. Entonces hay que ser, obviamente, yo creo que Ani dijo una clave y Yoki también, individualizar y generar un proceso a largo plazo y que sea también grupal. Vuelvo y repito, aquí veo una universidad, veo una comunidad donde hay chicos que tienen acceso a las redes, donde hay profesores que hacen procesos. Yo a veces cuestiono mucho disruptivamente las tesis que hacemos que terminan puestos en una alacena que nadie lee. Deberíamos empezar a hacer programas y que la gente empiece a creer de nuevo, como debe de ser, en las instituciones educativas. Intervenir con ayuda. Usted habla del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Debería ser de la par. A los chicos ayudarlos a que lleguen, porque al final de cuentas, las comidas rápidas, estas empresas multinacionales, están hechas para identificar a los niños, no a los adultos. Quien te lleva a uno de estos lugares es tus hijos. Pero no nos damos cuenta que cada vez más las cosas van para mal. Solo hay una última disrupción. Yo crecí en una época en que había, por si acaso, que no lo crean, un cine donde ibas a ver 2 películas. ¿Ya? Sí existía, de verdad, en serio. 2 películas. Y había un intermedio. Y en ese intermedio tú ibas y comprabas un hot dog de este tamaño. Y por eso te alcanzaba la mano para 2 hot dogs. Y una cola en un vasito chiquito. Entonces ahora ustedes van al cine a sentarse durante 2 horas y con una mano cogen la cola y con otra mano se cogen el canguil. Se acabó el romance en el cine.
y se llevan más de 7.000 calorías, 5.000 calorías durante a veces menos de 2 horas. Entonces son cosas que tenemos que darnos cuenta y que tenemos que empezar a hacer despertar a la gente. Yo me quedo a veces impresionado, ya no sé qué tamaño va a tener las gaseosas en las mesas. Pronto vas a tener que llevarlas como un carrito, como el tanque de gas. Y lo vas a dejar al lado de la mesa y lo vas a disparar. Pero ¿quién las metió? Ay, es que está en contra de las colas. No, me encanta una Coca-Cola o lo que quiera, pero no para todos los días sobre la mesa. Entonces, el tema aquí es llegar a un punto medio donde quienes hacemos líderes de opinión, los chicos que son la nueva generación, podamos convertir algo que sea sostenible en el tiempo y hagamos un cambio. Yo creo que esa es la base de las cosas. Bueno, un comentario sobre el tema de la educación física, que un poco iba ahí la pregunta. Creo que es un problema muy grave. Yo manejo bastante niños y hablando de datos en el Ecuador, el único dato que tenemos es el programa de Nutrición Cero y en Sanud 2012-2018. En esos datos que ya son bastante antiguos, los únicos datos que tenemos son lo alarmante que es la costa rural. Entonces, la costa rural hay sectores, sobre todo Santa Elena y Galápagos, que hay poblaciones específicas donde 8 de cada 10 niños tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, estamos hablando de niños menores de 5 años, que son los futuros obesos, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos tarde y Ecuador le está debiendo mucho a la parte de nutrición y a la parte de alimentación, sobre todo desde el punto de vista público. La educación física es 1 hora a la semana. Hay la mitad de los cursos que no pueden por diferentes dificultades o diversidad de diagnósticos en las que limitan la actividad física. Entonces, sí estamos pocos de actividad física, cada vez los chicos, los jóvenes, nosotros nos movíamos más. Antes no había celular, redes sociales, máximo PlayStation y te lo dejaban usar 1 vez a la semana. Y al día de hoy, pues ya las redes sociales, el tiempo en pantalla ha disminuido la actividad física que se consideraba como normal. Entonces, sí estamos tarde, estamos atrasados, hay un divorcio entre entidades que hace que pues tengamos un ambiente y un país pro obesidad. ¿Preguntas? Buenas tardes, mi pregunta va dirigida para el doctor Umpierres. ¿Qué hay de cierto que después de realizarse el procedimiento de la cirugía bariátrica, esta trae consigo enfermedades crónicas como consecuencia? La cirugía bariátrica produce pues una disminución del apetito, disminución del peso corporal, entonces eso está relacionado con una disminución de músculo o hueso a largo tiempo. La otra cosa es que el paciente come menos y si no tiene una muy buena educación, pues deja de comer proteínas y tiene problemas en minerales como calcio, vitamina D. Entonces, nosotros en nuestra universidad tenemos un programa que para ser sometido a cirugía bariátrica, primero tiene que vernos a nosotros, tiene que ver a un psicólogo, porque si llegas a tener 300 libras no es por accidente, la mayoría de las personas porque no comen bien y no hacen ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese paciente tiene que ser educado, tiene que dar un programa de dieta, ejercicio, estilo de vida y o medicamentos por 6 meses antes de ser sometido a cirugía bariátrica. Y después de cirugía bariátrica, el cirujano hace su trabajo en 2 horas, pero lo sigue un programa, ¿no? ¿Verdad? Lo sigue la nutricionista. Endocrinólogos no lo siguen mucho, pero los internistas que hacen problemas de peso lo sigue el paciente para estar seguro que tiene una buena educación, para prevenir complicaciones crónicas. Ahora, ¿es bueno la cirugía bariátrica? Sí, buenísimo. Ahora pensamos que los medicamentos pueden no llegar a la misma altura, pero es mucho más fácil ponerse una inyección que hacer cirugía, pero siempre sigue una opción. Nosotros no mandamos mucha gente a cirugía bariátrica como lo hacíamos antes, pero nuevamente los medicamentos son buenísimos, pero son costosos y tienes que seguir a largo tiempo. Un comentario para gente joven, ahora oyéndolo a ellos, ¿no? Es que ustedes van a tener hijos y traten que su hijo no se engorde, porque la verdadera tratamiento de la obesidad es la prevención.
Y si ya tienes 50 años o 40 años como en los 30, ya es un poco tarde porque debería haber comenzado más antes, o usted, ¿no es verdad? A los chicos, ahí es donde deberíamos nosotros seguir. Ya una persona como yo, ya es muy tarde. Ahora, ejercicios. Es difícil que los chicos hagan ejercicio, pero sácalo al parque, sácalo a andar en bicicleta. Pero es difícil, yo entiendo, y yo veo pacientes con obesidad y diabetes todo el día. Es difícil, pero ahí es donde nosotros debemos. Dicen que para tratar una epidemia se necesitan 2 generaciones, y recién estamos haciendo conciencia del sobrepeso como una enfermedad. Entonces vamos a pasar 2 generaciones más para que sea conciencia real del problema. Damos espacio a una última pregunta. Sí, por favor. Ya se acercan para poder realizar la última pregunta en este conversatorio con nuestros panelistas y moderadores. Escuchamos, por favor. Buenos días, autoridades. Mi pregunta es: ¿cómo los trastornos alimenticios como anorexia y bulimia afectan al tratamiento y pronóstico del paciente obeso? Especialmente, también cómo perjudica en su estado emocional y psicológicamente. Gracias. Excelente tu pregunta. Y aquí quiero comentar algo que vemos muchísimo en consulta, que los pacientes que tienen obesidad o algún trastorno de la composición corporal o alguna enfermedad metabólica viven en un ambiente o conviven varios integrantes en los que usualmente hay anorexia, trastorno en la relación con la comida, por ejemplo, atracones, pacientes que tuvieron mamás o abuelas que eran muy pesocentristas, que le decían, pésate, mira cómo ha subido de peso, ¿verdad? Entonces, en la familia que van a tratar, recuérdense que cuando vemos a un paciente centrado en el tema del día de hoy, que es la obesidad, el paciente es el paciente y todo su entorno. Porque cuando hablamos de cambio de estilo de vida, un error muy grande es mandar a llevar un plan de alimentación controlado a un elemento de toda la familia. Es que todos vamos a comer pizza, él tiene que comer pollo con ensalada. ¿Qué cosa más agresiva? O sea, eso es agresivo activo, no agresivo pasivo, eso es agresión total. Entonces, te toca, no, vamos a comer hamburguesa, pero tú quédate porque te toca pescado. Entonces, cuando hablamos de un paciente que está en tratamiento de obesidad, debemos tratar primero a la familia, porque no lo he tabulado, no tengo esta información en datos, pero muchos pacientes vienen en un entorno de varios trastornos de conducta o varias alteraciones en la relación con la comida. Entonces, de generaciones, recordar a ustedes, sus abuelitos o sus bisabuelos, eran de que tiene que estar el niño gordito para estar sano. Ese era mi entorno de mi abuela, mis abuelas, que era como que tenía que ser gordito. Uy, ¿por qué estás tan flaquito? Y al día de hoy es al revés. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una bebé chiquita de 3 meses, entonces hay unas 3 generaciones opinando en relación a esta bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque hay conceptos totalmente diferentes. O sea, antes no había celular, ahora hay mucho TikTok, hay mucha información. Los adultos mayores también están consumiendo mucho TikTok, que eso es otro tema, ¿no? Yo creo que la generación de la mitad son los que no estamos en la tanto, pero sí el adulto mayor está consumiendo bastante y cree en estas referencias, algunas buenas, algunas malas, algunas de polémica. Entonces, definitivamente yo creo que frente a tu pregunta es atender a la familia, reconocer los problemas emocionales, por eso nos debemos apoyar muchísimo en psicología y en terapias familiares para tratar a un paciente obeso. Sí, listo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a las preguntas que realizaron los estudiantes el día de hoy, asimismo a los panelistas y moderadores. Queremos invitarlos, por favor, a que puedan descender del escenario. Agradecemos a todos ustedes para continuar con el siguiente punto del día de hoy. Nuevamente les agradecemos y queremos recordarles también un saludo fraterno al Campus Guayaquil, que se encuentra conectado en vivo en transmisión directa para poder ser parte de este conversatorio del día de hoy.
Gracias nuevamente a los panelistas, al doctor Carlos Solís Sánchez, a la doctora Yocasta Rivadeneira Mendoza, a la doctora Ani Cristina Terán Arango y asimismo al doctor Guillermo Umpierres. También agradecemos a los moderadores del día de hoy, al doctor Helio Ochoa Maldonado y a la señorita Angie Emilia Bajaña. Para el siguiente punto, en donde vamos a dar un reconocimiento especial a nuestro invitado internacional, y antes de pasar a aquello, quiero leer un poco la semblanza del doctor Guillermo Umpierres, quien es profesor de medicina en la División de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad Emory. Él es un máster del American College of Physicians, Colegio de Médicos en Estados Unidos, y fue elegido como máster del American College of Endocrinology. También fue presidente de Medicina y Ciencias de la Asociación Americana de Diabetes en 2022. Él ha publicado hasta el día de hoy múltiples protocolos de tratamiento de manejo de pacientes hospitalizados con diabetes y emergencias, que se utilizan en todo el mundo y se incluyen en guías clínicas. Y ha publicado más de 500 artículos en diabetes y es el director del programa de educación de diabetes para latinos en la Universidad de Emory. Y pues bien, el día de hoy vamos a hacer entrega de algunos reconocimientos al doctor Guillermo Umpierres, por lo que el primer punto que quiero dar paso es la entrega de reconocimientos como huésped ilustre otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Borondón. Para aquello quiero invitar al concejal Carlos Javier Andrade en representación del alcalde Juan José Yunes para realizar la entrega oficial al doctor Guillermo Umpierres. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al concejal Carlos Javier Andrade. Invitamos también al escenario al doctor Guillermo Umpierres para la entrega de este reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Borondón. Por supuesto. Doy lectura del reconocimiento. La ilustre Municipalidad de la Ciudad de San Borondón, considerando que expresa el reconocimiento de la loable y significativa labor de las personas ilustres que nos visitan en nuestra jurisdicción, resuelve declarar huésped ilustre de la Ciudad de San Borondón al doctor Guillermo Enrique Umpierres García, reconocido como uno de los más destacados médicos ecuatorianos a nivel internacional, que ha forjado una trayectoria ejemplar en el campo de la endocrinología y la diabetes, aportando con liderazgo, investigación y contribuciones científicas de alto impacto para la salud global. Que su notable aporte científico ha sido reconocido por las instituciones de prestigio mundial, entre ellas la American Diabetes Association, de la cual fue presidente electo en la sección de Medicina y Ciencia, siendo el primer latinoamericano en alcanzar tal distinción. Que su visita a la ciudad de San Borondón constituye un honor, enalteciendo el valor de su extraordinaria trayectoria profesional y fortaleciendo los lazos de cooperación académica y científica entre instituciones nacionales e internacionales. Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Consejo Cantonal de San Borondón a los 14 días del mes de noviembre del año 2025. Firma el ingeniero Juan José Yunes, alcalde de San Borondón. Felicitamos al doctor Guillermo Umpierres y también agradecemos al concejal Carlos Javier Andrade por este reconocimiento. Pedimos al doctor Umpierres que se mantenga en el escenario para poder dar paso al siguiente reconocimiento del día de hoy. Por favor, invitamos para el siguiente reconocimiento al doctor Francisco Pérez García, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano de la Universidad de Ecotec, para la entrega de la placa de reconocimiento y mandil institucional al doctor Guillermo Umpierres. Un aplauso, por favor. Mientras hay la colocación del mandil, voy a dar lectura de la placa que se le entregará el día de hoy al doctor Umpierres. Universidad Ecotec, Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano. Otorga el presente reconocimiento al eminente doctor Guillermo Enrique Umpierres García, profesor de Medicina, División Endocrinológica de la Facultad de Medicina
del University Emory, director de la Red de Investigación Clínica del Hospital Grady Memorial Atlanta, director de la sección de diabetes y endocrinología del Hospital Grady Memorial. En este momento entrega la placa el doctor Francisco Pérez García, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano. Y pedimos que el doctor Umpierres mantenga en el escenario, ya que vamos a dar entrega ahora. Invitamos al doctor Jonathan Huacho Bonilla, director académico de la Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano. En este momento vamos a realizar la entrega de la placa de reconocimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por su valioso aporte científico. Damos paso, por favor, a la entrega en este momento al doctor Umpierres. En el escenario, entonces, recibirá el doctor Umpierres, de parte del doctor Carlos Solís Sánchez, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Listo, en este momento daremos la entrega. Un aplauso, por favor, nuevamente. Por este reconocimiento que recibe el doctor Umpierres en esta mañana tarde en el campus San Borondón de la Universidad Ecotec. Nuevamente fuerte el aplauso para el doctor Umpierres y estos reconocimientos. Y agradecemos entonces por la entrega de estos reconocimientos. Pueden, por favor, los invito a que pasen a descender del escenario y... Muchas gracias. Claro que sí, por favor. Mira, aquí hay muchos estudiantes, ¿no es verdad? Yo he sido profesor de la Universidad de Emory por un poquito más de 40 años. Y he recibido muchos reconocimientos en mi universidad y fuera del mundo. Pero para mí es un honor el estar con ustedes. Y yo espero que algún día ustedes digan, sí, yo me acuerdo de él, pero todos podemos llegar. Pero hay que trabajar duro, ¿no es verdad? Y lo más importante, yo creo, para conseguir este tipo de halagos que no creo merecerlos, es dedicación a la familia, más que nada, reconocer tus virtudes y tus defectos, ayudar a tus pacientes como en la parte más humana. Y hoy elegimos un tema que es obesidad, que yo creo que es la papa más caliente que hay en medicina, porque tiene un problema de salud muy grande. Pero cuando veas a un paciente que tiene sobrepeso, piensa siempre en el estigma de esa persona. Siempre piensa en esa persona como un ser humano y tratar de ayudarlo en la manera que tú puedas. Estoy seguro que la mayoría de esos pacientes no pueden pagar el dinero. Yo creo que el futuro va a ser no ponerse una inyección cada semana, pero va a ser una serie de píldoras, o una o dos diferentes píldoras, que te van a disminuir la grasa, te van a aumentar el músculo. El campo de investigación es muy grande, pero como consejo es, si tienes hijos, estás seguro que haga ejercicio, que no aumente de peso. Y si estás con sobrepeso, pues piensa cómo vas a hacer para a largo tiempo disminuir las complicaciones. Para mí es un honor estar aquí. Francis es mi sobrino y cuando me llama y me dice,
que quería que yo venga a hablar con ustedes. No sabía que iba a tener este tipo de reconocimiento, pero yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Umpierres. Y para cerrar esta jornada académica, invitamos a la doctora Leticia de Moral, presidente del Consejo de Regentes, para que nos acompañe con unas palabras de clausura. Doctora. Queridos estudiantes, quiero aprovechar en esta ceremonia que hemos tenido magnífica desde el conservatorio y la exposición del doctor Umpierres para decirles que todo lo que ustedes escucharon del doctor Umpierres fue un médico como ustedes sentados en los salones de la Universidad de Guayaquil. Y sin embargo, es una persona que ha destacado. Claro que fue un talento que salió del país, pero aquí lo tenemos. Y quiero que cojan un poco las ideas que se conversaron aquí. En primer lugar, la carrera de medicina es de pasiones. El que no ama su carrera, no la dejen que pase el tiempo si tienen que retirarse. Es de pasión. Y en esa pasión está la entrega que es 24/7, porque no termina cuando estuvo en la consulta. Sigue constantemente como paciente. Y tercero, es una carrera de solidaridad y de humanismo. Miren, en esta charla maravillosa del doctor Umpierres se tocó una especialidad que es tan importante, la endocrinología, que tal vez ustedes no la tenían en el radar. Endocrinología. El doctor habló mucho del metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Es la mínima energía, ¿verdad? Qué interesante. Y eso es una de las glándulas, ¿verdad?, que teníamos que tocar, porque es la especialidad que teníamos aquí con él, que era para los diabéticos y la obesidad. Y para continuar, hay otro tema importantísimo que también se tocó. Qué importante que es la educación en salud pública, porque esa es la raíz para que un país pueda salir adelante. Qué interesante tocaron el tema del Japón, de los coreanos. Dijo el doctor Umpierres de Michelle Obama. El programa era que los niños pasan por la báscula, lo mismo que hicieron los japoneses. Tienen que pasar por la báscula para poder hacer el programa a nivel del país. Es otra especialidad que se las dejo en el radar, porque no existe en el Ecuador. No hay programa de salud pública para que haya a nivel nacional lo que tanto necesita el país. Y la salud que ustedes están estudiando no es curar, es prevenir. Así que ténganlo presente, y de verdad ha sido muy enriquecedor escuchar a la doctora Bajaña, nuestra estudiante. Bueno, es estudiante, pero pronto será doctora. La doctora Terán, la doctora Rivadeneira, doctor Ochoa. Gracias, doctor Solís, por estar aquí en nuestra alma mater, que sea esta una de las tantas veces que nos visita. Y a usted, doctor Umpierres, el honor que tiene la universidad de contar con usted. Ojalá que nos ponga en su bitácora para que mensualmente, como de su tiempo, podamos seguirlo teniendo en estas charlas muy formativas para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias
y buenas tardes. Muchas gracias, doctora Leticia de Moral. Y con ese cierre damos por finalizado el día de hoy el conversatorio que hemos presenciado. Les pedimos a todos que por favor se pongan de pie para tomar una foto oficial de este momento. Desde arriba hacia abajo vamos a tomar la foto. Por favor, sigan las instrucciones. Los estudiantes que se encuentran en la parte de atrás, por favor, ayúdenme ubicándose en el medio también para que no se vea el espacio entre los dos bloques. Para que me acompañen un poco más hacia su derecha, por favor. Hacia su derecha. Sí. Los